¿Tenés noticias de Fabricio? Ahí va. Estaba retenido en el tráfico, llegando a la casa. Eso es lo último que tengo, pero debe estar al llegar. Me avisó, pero de todas maneras podríamos... Los peluqueros son en huelga, ¿verdad? ¿Lo cierto? Sí, claro. Están en huelga, están todos así parados, ¿no? Sí. Pelo largo. Largo y vertical. Y vertical. Sí, sí. Este es el trabajo que cuesta verticalizarlo así, ¿eh? Sí, sí, hay que madrugar. Ahí bueno, la idea es que se sumara también Fabricio como un referente y un amigo de la casa y poder empezar a compartir un poco el concepto de lo que es Mater-Vini y abrir algunas regiones y empezar a hablar de cosas donde por ahí no estamos tan familiarizados. Tenemos vinos como el de Perdrier, el Finca, que es una zona clásica, una zona conocida. Y por otro lado también estaría bueno, Santi y Roy, que empezáramos a desmenuzar el concepto de lo que es la zona de Canota, que de momento estamos solos, pero por suerte ya vamos a empezar a ver otras cosas también y ver la versatilidad y la heterogeneidad de una zona como Canota que felizmente hace poco logramos gestionar la IG, así que eso por supuesto que también nos va a ayudar en cuanto a la comunicación y entender qué fue lo que hace un par de años ustedes vieron y por qué estamos trabajando, ya vamos por el 2020 de Canota, 6 años, ¿no, Santi? Sí, 2014 fue la primera añada, tenemos 7 añadas adentro, son 6 años de trabajo, casi 7. Acá está Fabricio. Acá le damos la bienvenida a Fabricio. Hay que desmutearlo. Lo estamos buscando. Ahí está, a ver. Ahí lo veo. Ahora sí. Ahí va. Hola, Fabri. Amigo, ¿cómo anda? Santiago. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Se ve que la ciudad está de vuelta si el tráfico está tan espeso, ¿no? Es que vengo del centro de Radio Mitre y bueno, hasta ahora... Mortal. Heavy. Mortal otra vez. Pero bueno, está. Sí. Síntoma de prosperidad la del tráfico, por lo menos. Vamos a la gente está saliendo a buscar algo. En Montalcino eso no pasa y en Mendoza pasa menos, pero acá en Buenos Aires pasa todos los días. Sí, pasa menos. Sí. No hay semáforo en Montalcino. Ese es el secreto. No sé si en italiano se dice así, pero qué tarro. Bueno, todos, ahora ¿cómo es? Ahora que está Fabricio presente, ya tenemos a Santiago, tenemos a Roberto. Te agradecemos, Fabricio, la presencia, así que nada, ya son las 6:08. Si les parece, vamos arrancando. Les pasamos la pelota a ustedes, así nos entretienen un rato. Dale. Ahí Fabricio, mientras llegabas, estábamos haciendo una muy breve introducción de lo que es Canota, de que ya es un IG, y le había alcanzado a preguntar a Santi, pero no contestó qué fue lo que hace varios años encontraron ahí y por qué decidieron explorar, así que esa era la pelota que estaba rodando recién. Bien, a mí me gustaría empezar por algo que viene antes que eso, que quizás es algo místico, pero bueno, yo como amante del vino, y hace 21 años que los sigo de cerca, y bueno, tengo la suerte de conocerlos a ellos hace bastante, tenía una pregunta para ellos dos, porque ellos se conocen hace muchos años, este no es el primer proyecto vínico, pero lo que me gustaría saber es si, porque Mater-Vini tiene algo de místico, esto lo hemos hablado con Robbie, ¿sintieron
Santi y Robbie, cuando se conocieron, esa piel de que algo distinto iba a pasar más allá de lo que suceda con lo que estaban haciendo y que hoy en Matervini termina clarificándose, ¿o no? ¿O fue una construcción de años de amistad y de compartir técnica? Mira, yo primero quiero aclarar que al principio no era nada de compartir técnica, porque yo no sabía casi nada. Claro, pero quisiste saber y te metiste de lleno en la técnica, Santi. Claro, entonces, yo te voy a contar historia del año 95, cuando lo conocí a Robbie. Y venía Robbie para plantear y estudiar, asesorar un proyecto de diferimiento impositivo. Y yo venía leyendo de vino hace rato, muchos libros, muchas revistas técnicas, venía comprando vino. Muchas copas también, dale. Venía comprando y abriendo vino. Yo te diría, de los vinos argentinos, todo lo que valía la pena y varios que no valían la pena también. Entonces, lo primero que hicimos, lo recibimos a Robbie en Córdoba, Manuel Ferrer y yo somos cordobeses y la empresa que iba a lanzar este diferimiento es cordobesa. Y lo primero que hicimos fue comprar media vaquillona y sacar del sótano mío todo, pero todo, mesas enteras de botellas. Ah, qué bueno. Yo ya había probado vinos de Robbie, vía Manuel, había probado varios vinos de Robbie y no había un solo vino que no me fascinara. Robbie venía presentado ya meses anteriormente por sus vinos de antiquaría en Argentina con Manuel y eran fascinantes. Entonces el nivel de respeto de este italiano que no hablaba una palabra de castellano era enorme. Bueno, después de 20 años habla 4. Eso sí, ahí tengo una anécdota divertida también. Pero después, la cuestión es que te cuento la historia y sin contar nombres, porque no hay que hablar los nombres. Robbie empieza a probar los vinos argentinos y Robbie, viste, en la cara, vos has catado con él. Cuando no le gusta un vino, Robbie puede no decir nada, pero no puede no mostrar nada con la cara. La cara de Robbie es transparente. Puede ser cortés, Robbie, pero es transparente. Y no le gustaba ninguno. Y te empezaba a decir exactamente qué no le gustaba, ya entre amigos, y decía, bueno, este tuvo tal problema, este tuvo tal otro problema, la despalilladora estaba mal regulada, este usó chips de roble en vez de usar de barrica, y en la mesa iba quedando vacía. Estos fueron varios días, pero la mesa iba quedando vacía y no le gustaba nada. Entonces, hasta que llegó a 2 vinos, y eso sí los voy a nombrar. Un vino fue el Arnaldo B. Echard. Mira. Estoy hablando del Arnaldo B. del 89, el primer Arnaldo B., que fue el primer vino que hizo Michel Roland. Claro. Michel Roland, pero son coágulos ahí. El primer vino que hizo Michel Roland en la Argentina, con Michel tampoco hablaba castellano, y el viejo Echard no hablaba francés, y se entendieron igual, y hicieron con los viñedos de Yacochulla de Echard, en aquel momento de Echard, hicieron el Arnaldo de Echard. Y ahí Robbie levantó las cejas. Bien. Y ¿el otro vino? Y le gustó. Y empezó allá a pensar en el primer viaje a Salta. Ya en ese momento empezó a hacer el primer viaje a Salta. Y el otro vino fue el Estiva Reservada Catena Zapata, el del 90, que bien. También fue la primera añada. La primera, claro, bien. Que le hizo Paul Hobbs, asesoramiento de Paul Hobbs, y también Roberto levantó las cejas y dijo, esto es distinto. Roberto dijo, esto creo que demuestra que el terroir está, las viñas están,
Entonces es un tema de ordenar, más que es un tema de ordenar, de generar una disciplina en el viñedo, de generar una filosofía de trabajo, de buscar el terroir. Y yo ahí quiero que, una vez que dije de las cejas de Robbie, quiero que lo tome Robbie a esto. ¿Cómo lo pasó? Mira, yo, Fabricio, te contesto directamente. A la pregunta si yo pensaba que había suficiente química para pensar algo productivo pronto, en el momento mismo. Yo no sabía cuál era el objetivo posible, cuál era el camino posible, pero que había onda, sí. Yo me acuerdo por la pregunta, ¿no? Porque yo asesorando muchas bodegas encuentro diferentes empresarios, claro, gente lógico, que sabe, sí, sí, que tiene dinero, que invierte y hay gente que le interesa un vino de etiqueta, de imágenes, que tiene como estereotipo algunos vinos, otros. Y con Santiago, por la pregunta que hacía, por la pregunta muy inteligente, hablando ya de terroir en un momento donde en Argentina se hablaba de todas otras cosas, ya me enganché, me encontré inmediatamente en la onda, en la justa sintonía. ¿Cuál era un objetivo llegable, posible? No lo podía ni imaginar porque éramos en el año cero, en un momento donde la Argentina empujaba la estética, la imagen, la buena etiqueta, un mercado que se estaba abriendo en Estados Unidos porque el peso estaba interesante por los Estados Unidos cuando el euro estaba tomando forma, evidentemente era poco conveniente por América. Entonces había una contingencia, un proceso, un flujo casi económico más de... Y que los argentinos lo reconocieron como un éxito, como un resultado, como un gol. Y fue casi, como puede ser, un proceso... hay una palabra que no me acuerdo ni en italiano, como se dice, ese problema. No, es la palabra inexorable. Okay, ahí está. Entonces, estaba escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que se salió el entusiasmo en Argentina, salió también las inversiones, la atención, el conocimiento, la búsqueda y la competición entre productores. Entonces, cada uno encontró una línea, una dirección propia. Nosotros no hemos conocido, hemos empezado a observar a Argentina antes de ese momento. Un momento que Argentina era otras cosas. Entonces, se notó inmediatamente con Santiago y con Manuel también en ese momento, conociendo Tommy Hughes, que vos conocés muy bien, que era el agrónomo de Nieto, que a veces no escuchaba, pero no entendía totalmente lo que era nuestra idea al principio del vino, porque estaba bastante enganchado a una manera de ver el vino y la viticultura un poco diferente, pero fue muy, muy divertente y caminando se va creciendo y se va soldando fuertemente un mismo objetivo, una misma filosofía y yo sigo hoy también produciendo idea, visión, estrategia y Santiago con toda su experiencia también de Stanford University, ¿no? De la escuelita de Esta es una pregunta para Robbie. Santi, vos no respondas. Che, Robbie, entre nosotros, sí. ¿Santiago aprendió? ¿En serio? Santiago me sorprendió. No escuché, Santi. Me sorprendió. No, te juro. Hay cosas, alguna pregunta que me encuentra me encuentra en situación casi embarazosa, no sé qué contestar, porque es una pregunta verdaderamente... Pero ¿sabes qué pasa, Roy? A ver, la técnica, todo lo que está en los libros se puede aprender, pero digo, hay una cuestión de apreciación, de intelectualidad. Es de visión, claro. Ahí está. Sí. Y realmente, bien, qué bueno. Por eso te lo pregunté. Yo te diría, lo que Robbie me enseñó, como vos decís, los libros de Rivero Gallón, los libros del ciclo Krebs de la levadura, está todo. Pero lo que Robbie agrega valor y que no sé si está escrito en algún otro lado que no sean los libros de Robbie.
es la sensibilidad de caminar un viñedo y entender lo que el viñedo puede y quiere hacer. ¿Verdad? Y lo digo muy específicamente porque el puede estar dentro del mundo racional y el quiere empieza a ir hacia el mundo poético de la mística, pero es nada más que en el fondo estamos usando el lenguaje de decir quiere, porque nos falta el lenguaje para explicar los procesos por los cuales uno entiende la viña o capta lo que la dirección de trabajo de la viña. Nos falta, entonces usamos metáforas y antropomorfizamos a la viña y a veces nos chocamos con algunos profesionales que nos reprochan de exceso de poesía. Pero en el fondo, si vos pensás, y esto cuando sale todo el debate de los vinos naturales y todo lo demás, en el fondo no hay vinos naturales, sino lo que hay es un diálogo entre el viticultor y la naturaleza, y la viña. Y es un diálogo tan lento que mucha gente no percibe que es un diálogo. Claro. Pero es una propuesta del viticultor, yo te voy a podar así. Y la viña contesta. La viña opina con más fruta, más calidad, menos calidad, más vigor, menos vigor, más complejidad, más terroir, bueno, contesta. Y si la respuesta no fue buena, si te dijo no, tenés que volver con la propuesta. No, eso es un diálogo de décadas intergeneracional, y entonces nosotros hablamos de lo que la viña quiere hacer. Y en el fondo no deja de tener algo así. Bueno, esa sensibilidad, esa es la que transmite Robbie. Bien. Es la que cultiva Robbie y la que me transmitió Robbie. Bien. Y que la que me sigue transmitiendo porque tiene un sobre todo lleno de bolsillos con respuestas todavía no reveladas. Así. Quiero meterme ya de lleno en Materbini, porque en algún punto viste que a veces las segundas partes de las películas no siempre fueron mejores, pero en este caso todo lo aprendido en la primera parte hace que desde el comienzo Materbini haya sido bien parido, más allá de esta química entre ustedes, con lo cual siempre estuvo enfocado en el lugar y después en el vino. Partimos de una base, Robbie, quiero ver si nos explicás a todos. Está claro que cada lugar, a ver, hay límites, no todos los lugares son grandes lugares, ¿no? ¿Cómo haces para descubrir un gran lugar? Digo, me encanta que yo podría poner una viña acá en mi balcón y me da uva, pero no es un gran lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrás un gran lugar? No, puedo explicártela en dos maneras. Una, sumando elementos que se entiende, ¿no? Y hay otras cosas que verdaderamente no mística, pero hay cosas que yo noto, o sea, que me da como una fuerte vibración. Y no soy un rabdomante, ni un mago, ni Harry Potter, ¿entendés? Pero hay cosas verdaderamente... Te parece más a Gandalf que a Harry Potter, digo, nada. No, pero hay situación, momentos caminando que te llama la atención. Hay cosas que como que casi eléctrico, químico, en el sentido romántico del aspecto químico. Si vamos viendo el aspecto analítico, el terroir es cuando al final una uva, ojalá sea una uva que tiene una raza plástica suficientemente camaleóntica, tiene una solicitación por suelo, clima, luz, agua, amplitud térmica, mil cosas, microclimas, que le da un input a la planta tal y fuerte al punto que la expresión de raza de la misma variedad viene en segundo plano, cioè no es protagonista, es un soporte a un aspecto casi dramático del actor, ¿no? Es como Johnny Depp, como dice Santiago, que es capaz de ser un actor de una novela
infantil o un drama absoluto o un thriller increíble, y el mismo actor que cambia totalmente aptitud, no solo capacidad y adaptamiento, proprio aptitud, ritmo. Y eso es el terroir, cuando la uva no coincide nel vino con su proprio pedigree, su proprio carácter. Yeah. Y eso viene cuando hay, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, no muchos de los terroiristas, de los digamos, atentos al concepto de terroir, lo reconoce, pero yo creo que el elemento más fuerte, el elemento marcante del terroir, mucho más de la altura, de la exposición del suelo, sea la intensidad y la cantidad de luz. Porque la luz, en el fondo, es la que acelera el metabolismo de la planta y obliga a la planta a correr, como si está en una bajada, hay que correr, no puede parar. Entonces, esta carrera, ese continuo mover, le da una aptitud y una calidad de resultado de fruta con un carácter verdaderamente diferente de lo que es el carácter de la uva misma. La luz, en principio. Después, muy importante, es el tema, por supuesto, del suelo, de la tierra, que sea una tierra madre, sea una tierra, digamos, autóctona, tiene un carácter que se reconoce en un carácter mismo del suelo. No es en el caso de la cordillera precordillera, es un tema amplio que hemos estudiado bastante con Santiago. Hay una diferencia importante porque el carácter se nota y coincide. Hay el concepto de coherencia, no tanto en la uva cuanto en el suelo, que coincide. Si tiene un cerro blanco, un cerro rojo, si es caliza o potasio, qué sé yo, otro materia, otro elementos, matriz química, hay que reconocerla, o salina, hay que reconocerla. Tercer punto, el agua. La planta, por ejemplo, hay una moda que yo no reconozco muy inteligente, que se dice que hoy en Europa, sobre todo, se va premiando la viticultura en secano, que es la planta que se deja a adaptarse a una condición a veces límite, ¿no? Claro. Y eso analizando la cosa laicamente, te deja pensar, porque dices, bueno, si la planta la dejo a la naturaleza del clima donde está plantada, o de la añada, que puede ser calurosa, húmeda, la planta se tiene que sotostar a esas condiciones, tiene por principio que vivir en un estado de estrés. El estrés acelera o frena algún proceso. Claro. Que se reconoce en el fruto, en el vino, en la uva, en el vino, que es difícil que sea perfectamente orgánico, armónico. Porque ha tenido un hipo, ¿no? Una aceleración y un freno, ¿no? Sí. Entonces la condición del agua es una condición fantástica, fundamental. El hombre, que es parte del terroir, es lo que tiene que trabajar de zanahoria y muy poco de bastón, ¿no? Tiene que acompañar la uva a una producción en perfecto equilibrio. Entonces la planta tiene que, cuando tiene sed, tiene que poder tomar, pero la cantidad de agua que sirve, no más y no menos. Y que eso coincida con un momento particular de la temporada, ¿no? Cuando tiene un metabolismo en crecimiento o en bajada. Entonces hay que vivir con la planta como un hijo, como un chico, no sé cómo, y entrenarlo despacio sin darle demasiado y sin tenerlo pero demasiado enganchado a una dieta, ¿no? Por eso le garantiza, como los atletas, le garantiza una performance altísima y constante y puntual. El gran secreto del vino, el gran secreto del terroir es cuando hay coherencia, hay balance, hay equilibrio, hay armonía. Y todo lo que acelera y frena no es armónico, de ninguna manera. Santiago, perdón, Roy, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del Valle de Canota y te acercaste? Porque la verdad que, a ver, la viticultura en Mendoza se desarrolló para el lado este y un poco en la zona norte de la parte productiva. En la primera zona, obviamente, estaban los primeros grandes vinos argentinos. Después, bueno, no me quiero olvidar de San Rafael, obviamente, el Oasis Sur. Y después surgió, ¿no?, el Valle Duco. Ahora, ¿en qué momento
apareció este valle? Mirá, como muchas cosas nos ocurrieron en la historia nuestra, hemos tenido mucha suerte. Suerte de tener buenos amigos en Mendoza, suerte de desarrollar una comunión filosófica con mucha gente. Y ahora me voy a referir a Juan Pablo Calandria. Juan Pablo es nuestro agrónomo, es el susurrador del viñedo. Es el tipo que habla con Robbie y entiende perfectamente lo que Robbie me enseñó y lo compartimos completamente. Y resulta que Juan Pablo estaba trabajando, entre otras cosas, en un proyecto en el Valle de Canota y habían plantado un viñedo de muestra. Claro, porque era el único viñedo, ¿no? Hay 2.000 hectáreas disponibles en el Valle de Canota, no disponibles, digamos. El proyecto es de 2.000 hectáreas. Sí. Y había 5 hectáreas de Malbec plantadas. Las plantó Juan Pablo mismo para el grupo inversor. Las plantó en el año 2012, vos sabés, se planta en primavera, o sea, primavera del 2012. Y en la vendimia 2014, o sea, 18 meses después de plantado, apareció Juan Pablo por la bodega, sin avisar que iba, él sabía que estábamos ahí, sin avisar que iba, como una heladerita de tela térmica, de esas chiquititas, así como de esas que caben 3 latas de cerveza o 4 y nada más. Dice, Santiago, tengo algo para que pruebes. ¿No? Abre unos racimos de uva. Bueno, digo, vos sabés, de vendimia es probar uva todo el santo. La primera mitad de la vendimia es probar uva todo el santo día. Igual esperabas que hubiese una latita de cerveza ahí adentro, ¿no? En vendimia. También. Te digo, es mucho más bien, sobre todo en las 3 de la tarde, es mucho más bienvenida una lata de cerveza fría que otro racimo de uva. Tal cual. Pero, ¿qué pasó? Probé esta uva. Robbie ya se había ido, ya había salido hacia Italia porque tenía el Vinitaly. Le digo, Juan Pablo, qué interesante. Le digo, el tanino está un poco rústico, pero que el perfil de fruta, el aroma era interesantísimo. ¿De dónde es esto? Me dice, no me vas a creer si te digo. Bueno, decime, Valle de Canota. Y tu análisis del tanino es perfecto, dice, porque en el primer año y medio de la vida de la planta no se cuida la fruta, se cuida la madre. Se cría una raíz, se cría un tronco bien vascularizado y no se piensa en la fruta, entonces puede tener un tanino poquito. Y me dice, tenemos disponibles 3.500 kilos. Y yo no le pregunté ni cuánto cuesta, le digo, tráelos ya. Claro. Venga para acá. Y esto en un momento, 2014, Matarrini no tenía todavía bodega. Claro. Estábamos vinificando en Achavalcaná. Pero bueno, hice los permisos necesarios, arreglé el precio necesario. Todavía yo estaba manejando toda la parte enológica de Achavalcaná, entonces hicimos el primer Canota. 3.500 kilos de la primera uva de Canota, de la primera uva. De una planta de 18 meses. De una planta de 18 meses que no existe ¿no? Perdón, de la planta. Así es. Robbie, no existe, ¿no? No. Demasiado joven, ¿no? No, increíble. Y por mérito de la luz ha podido crecer pronto en 1 año y medio. Perdón, me tengo que volver a servir, Bueno, y entonces, ¿qué pasó con esos 3.500 kilos de uva? Bueno, hicimos el vino, fermentamos un vino riquísimo. Yo digo, el tanino lo arregla la barrica, o lo arreglamos con una clarificación con clara de huevo al final, no es un problema. Y me contacté con los dueños y le digo, ¿cómo se hace para alquilar esto? Claro. Y me contaron que tenían un proyecto de vender lotes grandes y a Matarrini no le sirve un lote de 60 hectáreas. Claro. Y terminamos negociando 1 año después o 2 años después la compra de un lote de 10 hectáreas. Bien, bueno.
en reconocimiento a que, bueno, estábamos en la muestra que ellos querían, la estábamos haciendo. Arrancó muy alto en puntuaciones de críticos y en valoración, sobre todo porque este carácter que une lo intensamente mendocino, una austeridad, una impostación, una presencia de estructura muy mendocina, con un salvajismo, una jarilla, un pedemonte precordillerano, que son sabores y aromas que uno identificaba más con Salta antes, ¿no? Es decir, bueno, este es un vino salteño porque tiene todas estas cosas. Entonces, y resulta que la insistencia de Robbie de hacer vinos de Salta nos enseñó que no, que es precordillerano, porque la precordillera es el hilo vertebral, y ahí quiero que lo tome Robbie, porque Robbie fue la iniciativa en el 2002 ya de manejar uva de Salta, y quiero que cuente la historia de Salta. No, bueno, todo salió con la primera etapa, que fue, como sabemos, Altamira, Bellavista y Mirador, el proyecto sin duda. de antes, ¿no? Porque ahí, cuando todo el mundo se iba empujando el concepto del Malbec, nosotros hemos empezado a averiguar Malbec del lugar. adentro a las cordilleras caracteres diferentes, encontrando viñedo viejo, encontrando áreas, zonas con carácter fuerte. Y en Altamira encontramos arcilla, en Agrelo encontramos otro tipo de arcilla, limo y piedra también, el limo en Medrano, carácter de amplitud térmica diferente por la distancia de la montaña, bla, 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 y 3 Gran Malbec, porque sí, eran Gran Malbec, pero nosotros hemos sacado la palabra Malbec inmediatamente porque era Gran Terroir, cioè hemos hablado de Altamira, Bellavista y Mirador como protagonista. Malbec era un support, era un instrumento para llegar a expresar bien esas 3 cosas. Esa era la primera etapa. Sí. En el ENAS, en el estudio, encontrando el lunar en cualquier cosa, porque en el vino jamás uno nunca llega satisfecho, siempre hay, como un surfista, siempre hay una ola más alta atrás, ¿no? Que tiene que llegar. Entonces, averiguando, analizando punto a punto, con una copa, una entraña, hablando, cenando, pensando, de manera muy claro. Analizando, nos dimos cuenta que el terroir de Mendoza, un terroir extraordinario, que tenías esta gran amplitud, el altiplano a 1000 metros de altura, la arena fina arriba de una tierra morénica por el Tupungato, tiza y ceniza, planta de 120 años en pie franco, cioè Disney World, cioè un lugar extraordinario por un winemaker, ¿no? Clima seco, no había hongo, ningún problema. Entonces, fantástico. Agua en el subsuelo de una calidad absoluta. Entonces, todo de 100. Bam, 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 bam. Lo único punto débil del proceso, analizando, encontrando el sexo de los ángeles, cioè encontrando la respuesta donde no hay ni que preguntar, ¿no? En el sentido, nos dimos cuenta que la tierra morénica era el único punto todavía que era mejorable, porque la tierra morénica en el fondo es una gran mezcla de diferentes tierras, diferentes caracteres, suelo y estructura del suelo, no solo elementos, sino también de estructura en función de la lejanía de la montaña al desierto, ¿no? Entonces, desde ese análisis hemos dicho, y lástima que no hayas una tierra más antigua. Y hablando con gente, con gente que venía en Mendoza por el tema del petróleo, que eran ingenieros, geólogo. Sí, geólogo por el petróleo, y entonces gente que no tenía ninguna idea romántica del subsuelo, ¿no? Sino algo que tenía que ver con el dinero y con el petróleo. Hablando con ellos, porque eran amigos de un amigo, cenando juntos, descubrí, porque un descubrimiento del agua caliente, digo yo, porque desde cuando existe el tiempo que existe la precordillera. ¿Descubriste petróleo? ¿Petróleo, Robbie? Claro, descubrimos el petróleo. Una mina de terroir adentro, en frente a la Concagua, pero en una montaña que parece banal, parece ridícula, porque 2000 metros de altura respecto
a los 7.000 metros del Plata, del Tupungato. Y ahí, analizando y averiguando, nos dimos cuenta que había una salta adentro de Mendoza. Entonces el punto débil se podía ajustar encontrando un carácter de suelo geológico que podía dar una indicación, un impulso, un plus, una coordenada cartesiana más a nuestra geografía enológica. De ahí hemos empezado a caminar en largo y en ancho, caminando y caminando. Ahí también con la paciencia de Diego Rosso, que consumó prácticamente una camioneta dentro y afuera de la precordillera con nosotros. Dos camionetas. ¿Hasta cuando caminando nos dimos cuenta del paisaje, la posición, el agua, porque es un elemento fundamental, que había un lugar y otros más que tenían un carácter verdaderamente fuerte? Y en uno de esos hemos dicho, acá Santiago vale la pena. Un lugar donde alrededor hay un cerrito blanco, un cerrito verde, un cerrito marrón, donde somos a 1.700 metros. A mí me gusta llamarlo 1.618 metros, que es el número áureo. 1618. Pero a 1.600, 1.700 metros arriba de Mendoza, en un lugar donde hay solo cóndor, guanajo, algunos cardones, algún algarrobito grande así, porque no puede ni crecer, ni el algarrobo crece ahí, y sin tocar muchas cosas, moviendo una piedrita para encontrar el lugar, plantamos algunas plantitas que con un mínimo de humedad la mantenemos vivas por recuperando y frenando una vertiente que bajaba de la montaña, empezando tímidamente a un proyecto y no nos entusiasmamos, esperando y gastando dinero y siempre moviendo la bandera un año después. No, que será el año que viene, y pasamos 6 años para ver la primera uva. Y con Santiago muchas veces nos cruzamos los ojos diciendo, ¿qué hacemos acá? ¿Seguimos adelante o hacemos o no olvidamos? Porque fue una aventura verdaderamente increíble, que hoy, cada vez que probamos los vinos, yo y Santiago, hay un silencio solemne y casi lloramos pensando. Lo he visto los ojos de Robbie probando el Piedra Vieja 2017 de barrica. Mira. Lo estábamos filmando porque estábamos generando contenido para redes. Se le llenan, lo probó y estaba hablando hoy porque estaba dando una didáctica, una clase para la cámara. Lo probó, se quedó callado. Se le llenan los ojos de lágrimas, se da vuelta para esconderlo. Mira. Se da vuelta para esconderlo y por un minuto no puede decir nada. Después una muestra de barrica, eso era en julio, o sea, él había probado la uva nomás, no había llegado a la fermentación terminada. Lo probó en barrica en julio. Un vino que a Roberto Cipreso lo hizo llorar. Y yo quiero agarrar un puntito de Robbie y volver a la pregunta tuya de hace un rato, que es, ¿cómo se encuentra un terroir en serio? Un gran terroir, claro, un gran suelo, ¿no? En Francia el 1% de los viñedos son Gran Cru, no sé si es el número, pero sí, por ahí. 0,5. En Montalcino es el 100%, pero en Francia es el 1%. Che, obvio. Claro. Obvio. Entonces, y la ciencia te da algún herramiental muy tosco, o sea, medís la permeabilidad del suelo, medís la conductividad del suelo y del agua, medís el pH, medís los extremos de la temperatura, y eso te define si hay alguna de esas cosas que está fuera de la cancha, no podés hacerlo, porque, qué sé yo, si exploramos San Juan, en Hachal había demasiado boro, el boro es tóxico para la viña, es necesario en cierta cantidad, pero tóxico arriba de eso. Era cantidad tóxica y dijimos, Hachal no se puede. Pero la ciencia te define una cancha tan grande, que te quedan solamente 2 elementos para encontrar el gran terroir.
Uno es lo que yo llamo la panza, la intuición. Lo que Robbie dice, me bajo en un lugar y siento si vibra y conmigo. Y lo he vivido bajándome en Finca Altamira, lo he vivido bajándome en Imperias Viejas. Es algo que hay una armonía entre el ser humano que evolucionó bien en estos lugares. No es mística, es simplemente algo, son cientos de miles de años de evolución del ser humano en lugares como estos, que hay algo nuestro que le responde. Eso es un elemento, saber tener la sensibilidad de reconocer cuando tu cuerpo y una parte espiritual tuya que le quiere incorporar también entra en resonancia, en coherencia que decía Robbie. Y la otra es, dije que era panza, la otra es pelotas, porque en última instancia estás apostando y apostando fuerte. Disculpen las chicas. Es una ciudad en Brasil. Ok. Claro. Pero es cierto, porque hay que apostar. Es porque no todas la intuición termina bien. Lógico. No todo termina bien. Se cometen errores y los errores cuestan, como me dice mi abogado, los errores cuestan plata. Espera. Bueno, Santiago, sí. uno se da cuenta del error. En el sentido que uno puede pensar, necesita 2 años de que sigue inversionando, gastando tiempo, energía, para reconocer que un error no es un error como tocar algo caliente que uno dice, ¿qué pasa? No, eso no. Hay un tiempo largo. Y nosotros llevábamos 6 años sin uva. Mirá. Y no sabíamos si era un error, pero toda la panza nos decía que estaba bien. Ahí va. Y la billetera nos decía que estaba todo mal. Entonces, bueno, eso es Piedras Viejas, que en este momento es nuestra... lo pongo en consideración, es el único vino que lo hizo llorar a Robbie, por un lado. Es el que está sacando los puntajes más altos, por otro lado. Y no es de un crítico, sino de varios críticos. Entonces empieza a ver ya, hay algo acá cuando varios críticos siempre le dan el puntaje más alto. No el mismo puntaje, pero el más alto. Bien. Entonces, es la intuición de Robbie, vamos a Precordillera, encontró el sí de la planta, el diálogo que yo decía, la planta dijo sí. Bien. Ahora, ¿podemos hablar, Robbie? A ver, yo veo que ahí Santi lo tiene, yo lo tengo, me voy a tener que volver a servir, mirá, y voy a seguir tomando. ¿Tenés que manejar a algún lado? No, estoy en casa, de acá no me muevo, relax. Yo estoy también en la casa de la bodega. Quiero que, no sé si lo que nos están viendo lo tienen descorchado, si lo tienen, seguramente lo conocen, y si no, yo te voy a decir lo que me parece a mí este vino, ¿no? La última vez que lo había probado, antes de que esto, había sido con Robbie en lo de Joaquín Alberdi, a que le mando un gran abrazo, y la verdad que fue una degustación inolvidable para mí, porque era un 1-1, con muchos vinos, y la verdad que había algo especial en este vino. Claro, después pasó el tiempo, hoy lo vuelvo a tomar y tengo como una conclusión que es conclusión / pregunta, ¿no? O sea, quiero compartir la impresión que siento con este vino. Este es un vino, como dijo Santiago, muy mendocino, evidentemente eso es parte de Mendoza. También tiene la parte un poco de fruta roja del Malbec, con algo de ponerle de la parte golosa, de la parte amable de la fruta, con mucha hierba, lo cual lo herbal en Mendoza te hace ir para el Basebuco, pero es cierto que hay una calidez que te lleva más para el norte, pero acá hay una tensión que ahí te deja en el medio de todo sin saber a dónde ir, ¿no? Entonces, es un vino con buen volumen, con una jugosidad y con una tensión de fruta que es impresionante. Entonces, quiero que me definan entre los dos ¿de qué cacho estamos hablando acá, en este vino? Perdón por la palabra. Mira, en una palabra, es lo que buscamos, es lo que te permite la salivación, en el fondo, que es la vibración, un tema de vibración. Es como una cuerda de violín, que tiene bien vibrante. Robbie siempre habla de vibración, yo siempre hablo
de como un resorte apretado, algo que está por explotar. ¿Sí? O sea, es la misma tensión, es lo mismo, pero de inverso. Vos hablas de la fuerza presionada y él habla de la de soltada. Y todo condimentado con algo que le da la frescura, que es el aspecto balsámico. Esa es la cosa fuerte. Y que no es... ¿Eso es el lugar, la parte de la hierba, la madurez, eso es el lugar? Sí, creo que sí. No, creo, es el lugar. O sea, no es un elemento de fuerza del Malbec. Porque esto, ahora salimos de Matervini, si vamos en San Juan, hemos probado algunas cosas, por ejemplo, en la zona de Sonda o del Pedernal, hay también el Syrah que tiene esa nota, esta frescura. Es un tema de frescura que yo creo que tenga mucho que ver con el magnesio, que con algún elemento que son minerales que le da, que condimenta un poco y amplifica un poco, le da un empuje fresco. Entonces la vibración, el aspecto eléctrico, casi salino, pero condimentado con la frescura, le da la salivación y le da una persistencia al paladar, un largo del vino que es muy agradable porque coincide con la salivación. O sea, no es uno que dice, bueno, es un vino largo porque tiene un tanino, porque tiene una acidez. No, acá hay una armonía que le da una persistencia que se nota ya poniendo la nariz adentro, se lo nota. Ya poniendo la nariz, hay un clic en la glándula salivar, en la molleca. Me gustaría a esta altura, si alguno, déjame aclarar algo, ahí tienen un chat, si alguien tiene ganas de preguntar algo, me escribe en el chat que yo estoy mirando y encantado les transmito las preguntas. Así que no sea un diálogo de a tres, ¿no? Que sea de mucho, sí. Mauricio, acá hay un tema que lanzó Robbie, que es uno de los tantos debates en el mundo del vino, ¿no? A ver. Que la mineralidad. Ajá. Y se trenzan y se han trenzado, sobre todo en California, donde la agronomía se plantea desde una visión más industrial y más separada del vino, ¿no es cierto? Claro. Y donde los maestros agrónomos te dicen la raíz de la planta no tiene capacidad de absorber. Exactamente. ¿Sí? Y desde Europa, que tiene 2.000 años de vino, 2.500 años de vino, 3.000 años de vino, ¿qué hacen? En Montalcino, 5.000. 5.500. Ah, perdón, Robbie, perdón. Es como el Antiguo Testamento, sí, el calendario del Antiguo Testamento. Europa lo que te contesta es, acá está. Exactamente. Y yo te quiero contar la historia de un juicio de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los años 60, que se estaba dirimiendo entre una de estas revistas Hustler, porque era más atrevida que Playboy. No la vi nunca, ¿eh? No, yo tampoco, Robbie y Robbie menos. No, a Montalcino no llegó esa película. Y entonces la cuestión era, el gobierno de los Estados Unidos decía que era obsceno y que por lo tanto no debía salir, y la revista decía libertad de expresión, claramente. Libertad de palabra. Entonces, el juez de la Corte Suprema lo que dijo, y todo giraba acerca de qué es obscenidad. Claro. ¿Cómo definirlo? Y el juez te dijo, bueno, y lo quiero traer porque hace a lo que estamos diciendo, a la mineralidad. Ya vas a ver que está conectado esto. El juez dijo, yo no puedo definir a la obscenidad, pero la reconozco cuando la veo. Y esa es la escuela europea. Yo no puedo definir la mineralidad, ni te puedo explicar cómo llega de la planta a la copa. Pero la reconozco cuando la siento. Reconozco cuando lo capo. Yeah. Y probás unos Rieslings alemanes, y probás un Pinot Noir, y te das cuenta que cambia de metro a metro, y los elementos que cambian son de suelo, porque Robbie definía la luz. La luz es la misma de 10 metros arriba o abajo de la Côte d'Or en la Borgoña. Va cambiando el suelo. Entonces,
en la luz como elemento que impulsa, le responde un suelo que puede o que no puede. Y el terroir entonces lo termina definiendo como el último elemento necesario. Ninguno es suficiente, pero el último elemento necesario es el suelo en ese caso. Tal cual. Y eso es lo que encontramos en Piedras Viejas, es lo que encontramos en Canota. Claro. Canota, no hemos hablado todavía qué hay ahí, y quiero contarle a todos, Canota es un valle, queda al norte de la ciudad de Mendoza, 50 kilómetros al norte. Para todos aquellos que han tenido la dicha de estar en el hotel de Villavicencio, mirando hacia el este, es el balcón del Valle de Canota, el hotel de Villavicencio. Está, o sea, al oeste lo cierra la precordillera, al este lo cierra el Cerro Colorado, que es lo que divide el Valle de Canota de la Ruta 40 que va a San Juan. Y el suelo tiene una extraña componente. La mayor parte de la roca es negra. Más vale partida, no redondeada. O sea, el traslado ha sido muy poquito, desde algún cerro de la precordillera al pie del valle, o ni siquiera, a lo mejor era uno de los sustratos que se quebró. También, claro, cuando sube. Entonces, nosotros al principio dijimos, esto es basalto, piedra negra, sin saber geología, dijimos basalto. Lo llevamos al Guille Corona, que sacó su martillito de geólogo y dice, primero hay que partir, porque la parte de afuera de la piedra no dice nada, y después sacó una botella de ácido, y dice, si acá hay caliza, si hay carbonato de calcio, responde a espuma. Dice, esto no es basalto, esto es una lutita. Una lutita es una piedra sedimentaria de origen de barros, barros muy finos, o sea, arcillas y barros finos, que fue comprimida por el peso de lo que le cae encima, fue calentada porque quedó sumergida a cientos y miles de metros, y entró es semimetamórfico, o sea, el proceso de metamorfosis no fue completa, no cristalizó, pero sí se endureció. Entonces, una lutita es una piedra sedimentaria de alto contenido de carbonato de calcio y bastante materia orgánica en su origen, por eso es negra. Y el resto, el material aglutinante, es el fino de esta piedra, la arcilla que volvió a ser fino por roce, entonces es un suelo bastante compacto, le cuesta a la planta meter la raíz, hay que trabajar el suelo cuando uno lo planta, hay que escarificar, para que la raíz pueda profundizar. Y eso son los mayores componentes. Arcilla, que permite un intercambio de elementos entre la raíz, y la lutita. Bien, volvamos a lo importante. ¿Cómo era la revista Hustler y Playboy? No, disculpen. A ver, vamos a seguir recorriendo algunos vinos. Yo tengo dos más para abrir. Uno lo voy a abrir, el otro me lo voy a guardar. ¿Ok? Bueno, lo digo allá. ¿Cuál tenés vos ahí? Yo tengo abierto Finca. Finca, perfecto. Entonces vamos, a ver, igualmente, Roby, si vos querés pasar por otro lado, pero a mí me gusta el hecho de hablar también de la primera zona, porque si no, por supuesto, es como que todo empezó en la primera zona y nos nos escapamos. No, y acá hay un vino, ¿eh? Absolutamente. Dale. No se puede pasar. La primera zona, sí. Los vinos de la primera zona, incluso de la zona de Valle de Uco, son los espejos en que podemos reconocer las zonas nuevas. Exactamente. Por diferencia. Los viejos sabios, lo que han tenido que gastar muchos cansancio, mucho trabajo para llegar donde llegaron. Roby, Santi, esa frase que acaban de decir, que es la primera vez que la escucho, ¿es de ustedes? Eso que es el espejo. La primera zona es el espejo en el cual se mira y se reconocen las nuevas zonas. La acabo de escuchar por primera vez. No, la frase es nueva, pero el concepto lo el concepto es viejo, pero está genial la frase porque lo resume perfecto. Yo creo que viene de dónde saqué este elemento, viene más de la psicología. O sea, un ser humano no puede formarse solo. El otro ser humano es el espejo que permite que vos puedas definir tu identidad, ¿entendés? Bien. Entonces, en términos de identidades,
Me parece un concepto que es válido. Muy bueno, me encantó. La primera zona, las zonas tradicionales, ¿entendés? Son los espejos que permiten que las zonas nuevas de Mendoza, Altamira, Chacalle, Guatallarí, Canota, Piedras Viejas, todas estas zonas, por contraposición y por armonía, ¿sí? Son los que permiten armar este concierto mendocino. Déjame preguntarle algo a Roby, Santi. ¿Crees que toda esta revolución del vino argentino de los últimos años hoy está llegando a la primera zona y la va a poner en valor? Porque lo que yo siento tengo una teoría que están empezando a aparecer cada vez más grandes vinos de la primera zona, que siempre estuvieron, ¿no? Pero ahora es como que están en consideración. Puede ser que en la primera zona está la experiencia y en las nuevas zonas está el impacto, pero hoy, si vos aplicás el mismo know-how que aplicaste en las nuevas zonas a la primera zona, se junta la novedad del know-how y la experiencia. ¿Qué pregunta inteligente, Fabricio? No, en serio. Es la que me pasaste anoche por WhatsApp, Roby. No. Okay. No, inteligente, puntual, y necesitaría una respuesta diplomática. Yo no soy diplomático. Okay. Entonces no soy capaz. Te digo que un dicho repetido también por palabra de Santiago, es que el grande terroir manda el viñedo viejo. ¿Qué significa? Que la primera etapa, la planta, la vida, es una rosacha, es una liana y tiene una capacidad de adaptamiento tremenda. Según la planta, donde la planta, en el tiempo, en alguna manera, te da una respuesta, ¿no? Yeah. Si hay un terroir presente, hay terroir. Si no hay terroir, será una planta, pero que tiene carácter. Igualmente, una planta de carácter o un terroir de carácter. Pero el tiempo siempre premia, le da siempre un resultado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando los 150 años atrás los italianos y los españoles plantaron al lado de la Ruta 40, digo siempre yo, al lado del río, donde era posible, plantaron algo que hoy se llama monumento de la viticultura del planeta. Oye, sí. Después, la segunda etapa fue Valle Ujo, ¿no? La zona nueva, que encontraron en Altamira, en algunos lugares, terroir interesante, en algunos otros terroir que le dio al Malbec un empuje, un empuje, un carácter, un impulso bastante fuerte y que terminó ahí. Hoy, creciendo tanto el consumidor, creciendo tanto el productor de vino, explorando para sorprender al mercado, hoy somos en un momento donde se hace un análisis, cuando hay momentos de crisis sobre todo, se hace un análisis bastante laica, cioè en función, independientemente de donde si el nombre del campo donde he plantado mi viñedo es más lindo del tuyo, es un tema, pero si en el fondo el resultado, la respuesta es menor o mejor de la tuya, eso tiene que ser un tema objetivo, un tema lo cual todo encuentra la misma respuesta. Y hay algunos terroir, como lo de la precordillera, por ejemplo, que hemos encontrado que tiene una fuerza que prefiero, también si la planta es joven, al viñedo viejo, porque me da respuesta absolutamente interesante y emocionante. Hay algún otro terroir que no, que puede ser que me da una respuesta y en el medio plazo me doy cuenta que era mejor el viñedo viejo, sabio, en la primera zona, porque la planta por lo menos me da una respuesta que tiene que ver con el envejecimiento, con la edad. Entonces sí, la respuesta es sí, cioè, la gente explotó diferentes cosas y hoy haces un análisis y alguno de eso revuelve al viñedo viejo de la primera zona porque encuentra una respuesta constante, puntuales y ordenadas, repetible. Pero en algún otro lugar como el Cepillo, hay algún otro lugar, digamos, que dieron una respuesta. Te soplo. Chacalle. Digo, algo interesante de haber dado Chacalle, ¿no? Sí, por supuesto.
Entonces sí, la respuesta es sí. No sé qué piensa Santiago, pero... Yo creo, yo estoy viendo, sobre todo hay una generación joven de enólogos. El otro día estuve compartiendo un tiempo con el Mati Riccitelli, que está trabajando mucho en las compuertas. Y lo que vos describís es cierto, hay una vuelta a la primera zona, o hay una vuelta a decir, che, no todo pasa por Valle de Uco. No todo pasa. El Valle de Uco se puso sexy, las modas van, el péndulo fue, y de repente hay un montón de gente que dice, epa, pero si acá tenemos joyas que combinan ese 1% de los viñedos, en primera zona, suponte, no sé cuál es el número, pero hay un grupo pequeño de viñedos que da calidades muy superiores al resto, y carácter muy superior al resto, y por lo tanto la personalidad, el terroir está en el vino, y creo que está acá en la copa, en finca. Y si dejamos de mezclar estos viñedos con el resto de primera zona y hacemos embotellamientos que reconozcan este cuartel, este pago, esta parcela única, ese movimiento que busca identificar aquellas parcelas que son mejores que las otras, ¿sí? Que en el fondo fue el sistema que los franceses usaron para clasificar la Borgoña. Burdeos no, porque lo hicieron los ingleses y lo hicieron por plata nomás. Que también tiene sus sabidurías. 200 años de cobrar más caro que tu vecino quiere decir que tu vino es mejor que tu vecino. Sin duda. Porque la gente te legitimó en ese tiempo, así que evidentemente era así. Era así. Entonces, sí, como dice Robbie, encuentro en precordillera, y acá no estoy diciendo zonas nuevas, estoy diciendo dentro de las zonas nuevas, las zonas menos aluvionales, es lo que está buscando Matervini. Matervini no está haciendo una búsqueda en Gualtallari. Hay mucha gente ya explorando eso, entonces no tenemos mucho para más. Acá viene la pregunta. ¿En qué zona está buscando Matervini? Obvio, era la pregunta obvia. Bueno, la búsqueda que ya existe y la búsqueda que viene. Por eso, ¿en qué zona está buscando? No, hay algunos secretos que no se puede confesar ahora. No, pará. Robbie, somos un grupo reducido, privado, familia Matervini, nos podrían adoptar, Ahí está María, que está mirando y está sonriente, ella dice, y ella quiere saber el secreto. Santiago. Tengo dos cosas para contar que no se han contado todavía. Primicia absoluta, vamos. Bueno, la primera es absoluta, sí, y la segunda es el segundo lugar donde lo cuento. La primera, en el 2019 hicimos un vino de los Valles Calchaquíes, de una zona nueva, de Angastaco, y lo acabamos de embotellar en octubre, después de 18 meses de barrica, y voy a citar a un autor castizo español, lo voy a hacer en más puro castellano. Están de puta madre. Muy bien. Perdón, me disculpo ante todas las madres y ante mi esposa. Es castellano. Las madres no tienen nada que ver, pobres acá. Pero es castellano antiguo eso, vos decís que es castellano antiguo. Es un viñedo extraordinario, también muy jovencito, pero un lugar extraordinario, y lo embotellamos con plena conciencia que la 2020 está mejor todavía. O sea, se repite. Entonces, Matervini cuando libere la 2019, que falta rato todavía, falta más de un año, va a haber un vino de Angastaco. Insistimos con las precordilleras, está más al oeste. Si te ubicas en el viñedo rupestre de los Domingos, donde se hace aquí, está más al oeste. Wow. Para llegar ahí tenés que pero después volvés por la quebrada. Bien. ¿Y lo otro? Y lo otro es que en 2018 separamos dentro de Piedras Viejas la fruta de un cerro de caliza, de 1000 hojas de caliza plegado verticalmente. Caliza, no estoy hablando de caliche, que esto es piedra caliza sedimentaria, plegado verticalmente en 1000 hojas, le llamamos cerro blanco.
Hicimos un vino separando esta uva del resto de Piedras Viejas, hicimos un vino que le vamos a llamar Cerro Blanco, es Piedras Viejas Cerro Blanco, pero como eso es un nombre muy largo y confunde, Cerro Blanco. Perfecto. Y eso ya tiene 1 año de botella. Muy bueno. Y está extraordinariamente bueno. Es lo que estábamos queriendo cuando al 6º año de no tener uva dijimos sigamos. Eso es lo que queríamos tener cuando dijimos sigamos. Bien. Roby, acá te hicieron una pregunta, María, ¿Sí? que se quedó enganchada con algo que hablábamos un poquito al principio. Dice, el hecho de que la vid viva en permanente situación de estrés y en estado de supervivencia, ¿aporta mejor calidad de uva para vinos de calidad? Y pregunta, ¿esto no perjudica la salud de la planta, de su longevidad, vivir tanto en estrés? Una buenísima pregunta, en el sentido que la planta, el hombre tiene que tener en equilibrio claro. La planta en el límite del estrés, cioè dándole lo que sirve el momento justo y manteniendo armonía, una línea bastante ordenada del metabolismo del comportamiento. Es claro que si la planta la dejamos engordándose, tiene un daño más alto que tenerla flaca, ¿entendés? Claro. Pero esa flaca no puede ser a muerte, o sea, tiene que ser una dieta bien armada. Esto sirve porque la planta produzca un sarmiento bastante chiquito que coincide con un racimo pequeño y abierto y grano pequeño, eso es un poco el concepto, por un lado, y porque la planta vaya produciendo menos, porque no tiene una capacidad. Cioè, la planta, si la pensamos humanamente, si la humanizamos, como si fuéramos, hace un cálculo prácticamente de cuánta energía tengo, cuántas semillas puedo llevar a renderla fértil, ¿no? Entonces, la planta flaquita, en equilibrio, produce también menos uva y nada, eso es el punto principal. Y sobre todo la planta envejece lentamente. Garantiza un tiempo de vida más largo. En los años mejor son del año 15 en adelante, 20 en adelante, hasta 200, que la planta da satisfacción. María te hizo pulgar para arriba, así que bien respondida. Mauricio, sí, por favor. Para agregar nomás a lo que dice Roby, como dijo antes Roberto, la viña es un yuyo, prácticamente. La viña puede vivir en Misiones con 2.000 milímetros por año. ¿Sí? Entonces, lo que la viña tiene es una zona de confort increíblemente amplia. Claro. Puede ir de los 500 milímetros por año hasta los 2.500. Lo que Roby está describiendo, y yo lo interpreto con mi metáfora personal, es llevarla al extremo inferior de la zona de confort hasta que acaricia el estrés sin pasar al estrés. Exactamente. Sería, para que entienda María, un S4 en lugar de estrés. Es buena, Roby. Festejámela, Roby, festejámela. Escúchame. En breve. 14. Ahí está. Un amigo Daniel. Claro, ahí está. Quiero hacerles una pregunta como de cierre. Yo me tengo que saltar a otro Zoom en breve, pero realmente quiero hacer una pregunta que quiero escuchar la respuesta y después lo dejo en manos de Franco, que la verdad que me gustaría creo que la conversación ha sido súper rica. Son dos personajes muy ricos en términos vínicos, así que aprovechen para hacerles preguntas. No sé si hasta las 7:30 o hasta las 8. Yo creo que Santiago hasta las 11 se va a quedar, así que aprovechen. Dime tu Roby, que tiene 5 horas más. Ahí está. Claro. No, pero quiero hacerle la misma pregunta a los dos y sé que al primero que se la haga, el segundo va a tener ventaja, pero no importa. Pero piénsenla. Voy a empezar por Roby, porque yo sé que Santiago ya la tiene muy bien definida. A ver. ¿Qué es Matervini para vos, Roby? En todo el concepto de la palabra. No me hables de un vino, no pensás Matervini lo que significa. ¿Qué es?
Haces vino, escúchame, hiciste un montón de vino, haces vino en Montalcino, todo. ¿Qué es Matervini? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos ahora? No, ustedes quédense, yo te escucho la pregunta, queda grabado y después Franco me lo pasa. Ahora, la verdad, es una mezcla entre amistad, entre familia, me da una sensación de un proyecto de largo plazo, porque jamás tiene fin, esa cosa, y lo imagino también como una plataforma donde también mi hijo puede cruzarse con los hijos de Santiago y puede ser una etapa del futuro también. A Chaval Chipreso se viene. Una cosa así. Tomá, sí, a Chaval Ferrer, tomá. Entonces la veo como una embajada también familiar, un lugar donde no sé dónde empieza mi fiesta, mi momento de vida, de familia, y donde empieza el trabajo. O sea, es un lugar donde no voy a trabajar. Y sobre todo porque ahora, lástima que me escuche, pero en Santiago encuentro verdaderamente una persona especial, aparte un hermano, una persona a la cual confío totalmente, me tiraría arriba al fuego con él, por un lado, y sobre todo porque tengo... escucha, Santiago es uno que escucha, elabora y necesita un tiempo para sedimentar muchas cosas, pero no pierde el cable, la línea en la cual estamos siguiendo, pensando, y es interesante porque esto significa tener una persona al lado tuyo que es cómplice y no es solo un colega o solo un negocio, que coincide con la belleza de tu sueño, ¿entendés? Un concepto de sueño. Entonces, coincidimos con el mismo sueño, que empieza con la familia y termina con una buena entraña, una buena copa de vino. Pero tiene una profundidad y un sentido que no sirve a hablar mucho. O sea, yo cuando veo Santiago es como se lo he dejado un minuto antes. Entonces, es un tema verdaderamente una gran sorpresa, porque yo mismo me encuentro sorprendido de esa fuerte química que hay. Bien. ¿Y Santi, para vos? No, gracias. No, por favor, Santiago. ¿Y para vos, Santiago? Voy a tener que copiar mucho de lo que dijo Robbie. A ver. Pero no es casualidad, ni es pereza tampoco. Porque Matervini es el resultado de gente, ¿sí? Donde Robbie y yo somos los que disparamos este sueño. Y este sueño, como bien lo dijo Robbie, toma permanencia en el tiempo y se prolonga en el tiempo, y en base a el elemento de amistad y de química que dijo Robbie, en base a la búsqueda de cosas comunes, porque hay gente que tiene química pero busca diferentes cosas y solo se junta a jugar el tenis, ¿me entendés? En cambio acá el sueño del gran vino es común. Llevo 25 años con el muchacho y no nos hemos peleado una vez. Ni una vez. Wow. Entonces, Matervini parte de esta amistad que consolida un sueño común, pero eso permite que se forme un equipo de gente, ¿sí? Y yo quiero entonces agregar a la definición de Robbie, que fue perfecta: el sueño común basado en una amistad, que decidimos enfocarlo, agarrar el lente del foco y enfocarlo en el Malbec en terruños menos aluvionales, ¿sí? Porque todo sueño necesita foco para claridad. Sin duda. En algún momento hay que elegir, hay que especificarse. Pero la verdad, Robbie y yo podríamos haber estado en Alemania y estar haciendo Riesling. Y estaremos haciendo con la misma pasión, porque el sueño es el gran vino que habla de su lugar, ¿ves? Pero entonces Matervini toma esa amistad, Matervini se nutre de esa amistad por un lado,
y sus raíces en el sueño por el otro lado y en el foco ese, y junta un equipo de gente que gravita hacia Matervini. En la parte productiva está Gabriela Lázaro, que es nuestra gerente de operaciones, Calandria, que maneja todos los viñedos, en las comunicaciones y en la venta están los chicos, está Franco, Gustavo, están todos los chicos, está Centurión, que maneja toda la parte de venta directa, está nuestro importador en Estados Unidos, que es mi socio en Estados Unidos, pero es como una pequeña tribu de gente que se juntó porque esta inmensa seducción que tiene Matervini, que proviene de ese núcleo que es la amistad y el sueño. Entonces, Matervini sueña Malbecs de precordillera. Si querés una definición muy corta, así como para ti. No, esa es una definición más vínica y concisa, pero me gustó más la otra. Pero se nutre en estas cosas y se luce con estas cosas. Bueno, yo los tengo que dejar, pero los dejo con Franco, les queda un ratito más y voy a cerrar con una frase que, a ver, a mí, yo siempre lo veo a ustedes a través de los vinos. Digo, las personas, yo no soy quien para opinar de personas, por eso los veo a todas a través de los vinos. Y la verdad que los vinos dicen y confirman que hacen un buen equipo y que están bien encaminados. Yo le agradezco a Franco que me dé esta oportunidad, pues para mí es un placer compartir este momento. Saben lo que disfruto. No, un placer. Y bueno, los dejo, sigan disfrutando. Yo me tengo que saltar a otro, pero bueno. Dale, gracias por tu tiempo. Y lo que voy a seguir disfrutando, los vinos. Gracias, Pablo. Un abrazo. Felicidades para todos. Y feliz Navidad. Igualmente. Chao, Roby. Chao, Santi. Saludos. Franco, me parece, fíjate si en el chat tenemos preguntas, porque tenemos 10 minutos más. La última de May, así que en cuanto a lo que es preguntas, no sé si alguien más quiere aprovechar el tiempo y sumar alguna pregunta más. Vamos. Porque yo, más que nada, me encantaría seguir en esta charla y acá son las 7:20, pero para Robbie son las 11:20. Son las 11:30, sí, 11:20. Bien. Perdón, tengo una batería del teléfono que está terminando, eso es el problema que tengo, bueno, pero 10 minutos. La última pregunta de Carlos, queremos saber cómo comprar. Carlos, ahí en el chat hay una dirección de correo que puse hace un ratito, turismo@matervini.com, eso lo lee todo el equipo y te asiste y te llega la caja a tu casa. Así que puedes escribir por ahí o ponernos tu correo si querés en el chat y te contactamos. Está muy bueno cerrar con la parte comercial, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de vender vino. Claro. Y aprovecho que está Evaldo para avisarle que sus vinos están viajando, que se quede tranquilo. A Misiones, las muestras, Evaldo, por la degustación. Pero Santi, me mandó un mensaje, ¿no? Que me deja pensar. Lo hemos pensado, o sea, 4 o 5 años atrás, de hacer un libro de tanta anécdota, tanta historia, tanto viaje, tanta carne, tanto vino. Nella storia del 95 a hoy, sería lindo, desde el 95 al 2025, imagínate, ¿no? Llegar a producir algo que podría ser algo capaz de sobrevivirnos, ¿no? Que sea un testigo, algo que sirve por la próxima generación. Sería lindo. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, Robbie ha escrito ya 4 libros, ¿no, Robbie? Sí, 4, sí. Entonces, Robbie tiene en distintos formatos de edición. No sé si el libro electrónico que se pueda bajar, ¿lo tenés? No, tengo algo en italiano.
Y tengo una cosa interesante, aprovecho para gente que puede entender el italiano. En Audible, ahí Mary lo puse en la pantalla. Dos de los podcasts. Santiago, lo digo a vos también. En Audible, buscando a Roberto Cipresso, hay 20 episodios de la historia del vino en italiano, que son bellísimos, desde Noé, el Ararata, hasta el vino del futuro. Y son 20 episodios en italiano, pero estamos hablando de Amazon.com, en el Audible. Exactamente, de Audible de Amazon, exactamente. O sea, si alguno quiere mejorar su italiano, claro. Va a Amazon.com y busca en la parte de libros de relatados, busca a Roberto Cipresso. Y sale son podcasts en 20 diferentes episodios de la historia del vino. Son muy divertidos y hay muchas cosas que habla también de Argentina. Robbie, estoy de acuerdo que deberíamos poner otra vez sobre la mesa, escribir este libro de la historia nuestra en Argentina, porque es en las primeras recorridas del Pedernal, la historia de Chaval Ferrer, que fue una historia de descubrimiento, de exploración. Como siempre hemos elegido ser pequeñitos, pero nunca hemos tenido mucha repercusión. Pero ahora me estoy dando cuenta, la generación joven está tomando conceptos que estábamos hablando en el año 2003, 2004, y cuando escucho frases nuestras que vuelven como eco, vuelven cambiadas con el lenguaje de cada uno de ellos, y ellas ya la interpretan como su cultura, no como nuestras, sino como la cultura de la generación joven de winemakers. Hay que cristalizarla. Sí, me siento halagado, pero sí, me gustaría dejar escrito en algún lado algo. Sacar una foto, sí, señor. Sí, que junte, porque nos hemos divertido como locos durante estos 25 años. Entonces, un libro no tiene por qué ser un sermón ni una enciclopedia. Y creo que si refleja la décima parte de la diversión que hemos tenido, va a ser un libro entretenido. Sí. Después del COVID hacemos un libro, Santiago, y cristalizamos toda nuestra historia que se transforma en un hecho, en algo que arriba de una mesa hace un buen ruido. ¡Bam! Dale. Vamos a hacer eso y les quiero agradecer a todos ustedes, a todos los que han estado acá. Lo vamos a tener grabado eso, si ustedes lo quieren compartir, nos encantaría que lo compartan con sus amigos, sus conocidos, con los que no pudieron estar porque es temprano. Normalmente estas cosas se hacen un poco más tarde en Argentina, pero bueno, Robbie también necesita descansar, entonces lo hemos hecho un poco más temprano, pero va a estar disponible la grabación para compartir. Déjenos un mail y se lo podemos mandar. Y muchas gracias por estar con nosotros, por compartir vinos, por soñar vinos como nosotros. Y salud, felices fiestas y un gran 2021. Un abrazo, Santiago, feliz Navidad, un abrazo a todo el mundo y nosotros hablamos antes de Navidad, por favor. Okay. Dale. Abrazo, chicos. Felicidades para todos. Felicidades. Dale.